Listo. Por acá me devuelvo para mostrarles desde el principio. Bueno, muy buenas noches a todos los que han ingresado. Espero estén muy bien. Feliz viernes. Espero que esta clase les sea de todo su agrado. Este diplomado es creado con mucho amor por y para ustedes. Entonces, vamos a abordarlo por el principio. ¿Por el principio qué es? Cómo estamos estructurados en la parte administrativa. Entonces, nosotros somos una corporación que llevamos más de 25 años en el mercado. Siempre me gusta hacer esas presentaciones para que ustedes conozcan algunos más de lo que son diplomados. Sé que tengo unos estudiantes por aquí que están repitiendo. Me alegra saber eso. Bienvenidos siempre. Siempre es bueno que ustedes conozcan sobre la SIL, sobre la organización que ustedes se capacitan. Por ejemplo, nosotros estamos en todas las redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Por lo menos, si yo les envío las redes sociales por el WhatsApp, si quieren volver a revisarlo, ahí están a su disposición. En Facebook contamos más de 8.000 comentarios positivos. Siempre tengan eso en cuenta, revisen los comentarios, las calificaciones, cuánto tiempo lleva la empresa también de haber registrado. Entonces, ahí les dejo nuestro Facebook, nuestro Instagram. En este momento estamos cumpliendo, bueno, ya este mes cumplimos los 25 años, más o menos hace unas 2 semanas, y estuvimos con una serie de concursos. Ahí pueden observar de nuestra comunicadora social Daniela, ella nos dio con unos concursos el tercero, que es el transmisión en vivo, fue un viaje a México, a Cancún, que se lo ganó una persona de Bogotá, Colombia, y había un sorteo ahí, no creo que todavía no finalizado. Si quieren ir a participar, ahí está. Tenemos todos nuestros diplomados, ¿cómo los manejamos? Nosotros lo damos por esa plataforma, ¿verdad? Por Zoom. Cuando grabamos por Zoom, lo subimos a la nube de Zoom. Después de ahí tenemos una compañera que está muy capacitada y lo que hace en 5 días hábiles más o menos, sube la clase a YouTube. ¿Listo? Y en YouTube sí perdura en el tiempo, para que lo tengamos claro. Porque puede ser, un ejemplo, les envío hoy la clase de hoy, se las envío mañana, entonces no se pasan 5 días, ay, Valentina, ya no me haré la clase. Pues no te abre porque ya está en YouTube. Entonces me dices, lo siento, me dices, ay, Valentina, ¿por qué me pasa el link de YouTube? Claro que sí, y ahí van a quedar todas las clases grabadas, ¿vale? Si de pronto quieren también ir a ver, es muy bueno porque tenemos ahí todo el despliegue de lo que son constelaciones, toda la parte de psicología, también tenemos una parte de ISO, entonces si quieren ver un poco más de otros temas, ahí está la orden. En TikTok también tenemos un referente muy parecido a lo que es Instagram, pueden ver todos los videos, es muy amigable, muy informativo, pueden también ver los profesores, hay una profesora que se llama Amparo, ella también es docente de nosotros, entonces también hace videos capacitando a las personas. Mi imagen, yo se las he compartido por WhatsApp en los grupos. Me gusta siempre hacerlo, me gusta mandar mi cara, me gusta cuando me comunico con ustedes con mi voz, porque eso genera un vínculo, eso genera confianza. Nunca, pero nunca yo les voy a llamar, yo les voy a pedir información. No es mi forma de trabajar. Siempre lo trabajo por WhatsApp, por mis números corporativos. Puede llegar a pasar porque cualquier cosa es posible. Un ejemplo, que me bloqueen un número, entonces yo les puedo hablar por el otro. Ustedes me bloquean el otro, entonces yo por el otro. Así, pero yo vengo trabajando con esos 3 números. De todas formas, Dios no quiera, les hablo por un cuarto número en algún momento, entonces lo que yo hago siempre es con mi voz, hola, mucho gusto compañero, ¿te acuerdas de mí? Soy tal persona, con mi voz. O si en tal caso lo que les decía ayer, si están desconfiados, pidan video a la persona, porque en ningún momento la SIL tiene por qué llamarlos. Nadie de la SIL llama, absolutamente nadie para que lo tengamos en cuenta. Y nuestros números corporativos están siempre, son líneas colombianas. Al día de hoy tenemos en redes sociales más de 700.000 seguidores, tenemos una comunidad de más de 4.000 personas capacitadas y más de 3 millones de personas certificadas. Hay algo de aclaración para las personas nuevas. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Por lo menos este diplomado, específicamente este diplomado, es de acceso libre. Es decir, puede ingresar cualquier persona. Pero una cosa es el ingreso, que son personas que son capacitadas a las certificadas. Son dos cosas muy diferentes. Cuando tú te certificas es porque la SIL emite un certificado que dice, Valentina Caicedo Ospina ha sido certificada en el Diplomado de Desarrollo Personal y Competencias para la Vida. ¿Listo? En tal fecha. Son dos cosas diferentes. Ya les voy a tocar más adelante otra vez el tema. Y una evidencia de miles de videos y más de 21.000 registros fotográficos. Tenemos validez internacional, ahí trabajamos con la educación, es todo del Ministerio de Educación, estamos previamente constituidos, trabajamos con AP Plus, con la Universidad Autónoma del Caribe, con ISMF, Certiprof, Penalcon,
La FED, que ahorita también les voy a hablar otra vez de la FED. La FED es la Fundación de Escuela Tecnológica de Neiva. Este convenio me alegra mucho. Llevamos más o menos un mes con el convenio, que es en Perú, que es la red educativa cultural de José Antonio Encimas. En Venezuela también tenemos otro convenio que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y nuestra formación. Este es el flyer que ustedes pueden ver en las imágenes y también por el que ingresaron. Ahí cómo especifica, entonces, qué tipo de formación es, que es informal. em, lo opcional, que es el material de estudio, el certificado. Manejamos los horarios, yo se los he intentado especificar, entonces acá vuelvo y los aclaro. Vamos a trabajar de la siguiente forma. De lunes a viernes de 6 p.m. a 8 p.m. hora Colombia. Los sábados de 11 a.m. a 1 p.m. hora Colombia. Y el domingo es un día de taller independiente. Duración de los 10 son 10 días consecutivos, es decir, de hoy se cuenta 10 días consecutivos. La modalidad es 100% virtual por Zoom, por eso siempre les aclaré, como llevo 2 días más o menos diciéndoles, porfa, descarguen Zoom, descarguenlo con tiempos por si acaso en su dispositivo móvil, en su computador. Y esta parte es fundamental si quieren tomarle foto screenshot. De todas maneras, personas que me han hablado por WhatsApp, yo les he hecho la creación como la diferencia de hora en Argentina, en Perú, en Venezuela. Entonces ahí está como la diferencia, digamos, si acaso son las 6 p.m., ahí en su país están las horas, ¿vale? Entonces si quieren tomar screenshot, bien puedan. Si tienen todavía dudas, me pueden preguntar y yo les ayudo con todo gusto. Nosotros manejamos este diplomado de una forma. Como les contaba, es de ingreso libre. Pero hay una modalidad porque a muchos nos importa certificarnos. Nos importa certificarnos porque estamos adquiriendo un conocimiento y es muy bueno para la parte, sí, listo, emocional, pero todos dependemos de un trabajo y esta parte nos puede catapultar, nos puede incentivar, nos puede agregar un bonus a la hoja de vida y es un diplomado muy amigable que te sirve en cualquier aspecto, sin importar si eres psicólogo, en mi caso si soy administradora, si soy contador, si soy ingeniero, porque es crear calidad humana. Sin calidad humana es muy difícil uno pueda adquirir otro tipo de conocimientos. Entonces, ahí les traigo las dos modalidades que manejamos. Por la corporación manejamos la certificación y el manejo de todos los materiales que vamos a trabajar en los 10 días. Tiene un valor de $20. Más adelante, yo por WhatsApp les envío como los medios de pago, cómo se puede realizar el pago, entonces tranquilos por ese lado. De todas formas, si ahorita veo preguntas en el chat, yo les voy respondiendo. Y hay otra propuesta que es un doble certificado, que es la SIL y la FED, que tiene un valor de $40. Cuando ahí dicen impuestos, sin impuestos, ¿el impuesto qué es? Un ejemplo, lo que es Colombia y Venezuela, tenemos como unos aliados con unos bancos, entonces sí se pagan los $20 en conciso. Pero si ustedes van a pagar por la página de nosotros, la página cobra un impuesto. La página cobra un impuesto si es del $20, en mi cabeza son $2 más, es decir, que serían $22. Si no saben cómo promediarlo a su país, nos escriben por WhatsApp y también les ayudo a promediar ese tema, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y en este pago, vuelvo y le repito que incluye todo el material de estudio que vamos a tener recorrido en los 10 días y también tenemos el certificado. El certificado se realiza por medio de la SIL y se demora aproximadamente después de comunicación del diplomado 5 días hábiles. Para finalizar por mi parte, nuestra gran docente María Isabel Gaitán es psicóloga, tiene experiencia en manejo de trastornos de ansiedad y depresión, terapia individual, es doctora en psicología con competencias como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, toma de decisiones, iniciativa, responsabilidad y honestidad. Van a poder recalcarlo en todo el diplomado. Ella hace unos énfasis muy importantes, unos ejercicios muy educativos, prácticos, tanto en la vida personal como profesional. Entonces, ahorita la conocen un poquito más. Eso es todo por mi lado. Espero que haya sido bastante clara. Si quedan con dudas, yo se las voy resolviendo, ¿vale? Voy a dejar de compartir para poderle dar paso a nuestra profesora. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Hola Valentina, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias y pues nada, bienvenidos a todas las personas que se nos conectaron esta noche con nosotros. Para nosotros, como lo decía Valentina, es un gusto poder acompañar estos espacios de aprendizaje que construimos muy juiciosamente y que obviamente siempre pensando en la diversidad de población a la cual nosotros
pues hoy ofertamos nuestros diplomados. Entonces, hoy nuestro diplomado pues tiene unas características. Nuestro diplomado tiene 4 módulos que son importantes. El primer módulo es el que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar hablando de autoconocimiento. Ya para el siguiente módulo, que son dos días del tema de autoconocimiento, en el siguiente módulo, pues ya trabajamos el tema de gestión emocional. Ya para el siguiente módulo trabajamos todo lo que tiene que ver relacionado con estrategias de comunicación, tipos de comunicación y demás, y terminamos con un módulo que se llama solución de problemas. Así está estructurado nuestro diplomado de desarrollo personal y esperamos pues que obviamente les guste. Se trata de que sea un diplomado participativo, entonces todo el tiempo contamos acá con el chat, yo empiezo a hablar algunas cositas. Pausamos, respondemos preguntas, dudas, inquietudes y ahí vamos continuando. Entonces, siempre es importante que ustedes estén activos. Recuerden que conectarse no significa solamente quedarse y escuchar, sino la dinámica de la clase, como lo decía un poco Valentina, siempre es muy participativa y pensando en que obviamente todos tengamos unos conocimientos importantes. Entonces, desde ahí, pues creo que esta es la apertura para poder empezar a hablar de lo que significa el autoconocimiento. Siempre se hace una sesión teórica y una sesión práctica de cada uno de los subtemas. Entonces, hoy, por ejemplo, empezamos con la sesión teórica para que ya mañana, digamos que hacemos una sesión pequeña de ejercicios, se les envía a ustedes el día domingo una actividad también como ejercicio autónomo de lo que vamos construyendo y así sucesivamente trabajamos todas las semanas. Entonces, la dinámica es esa y obviamente pues tenemos la posibilidad de siempre interactuar constantemente. Algunos activan su micrófono, otros lo escriben por el chat, pero siempre el objetivo es que esta clase y todas las sesiones que se encuentran conmigo pues tengan la posibilidad de responder sus dudas, inquietudes y demás. Obviamente yo respondo todo solo por los conceptos. Valentina, como está ahí muy juiciosa, ella responde por la parte de pagos y bueno, esas partecitas que son también muy, pero muy relevantes. Bueno, entonces me va a permitir compartir pantalla, Valentina, para poder comenzar nuestra clase. Listo. Te comparto acá. Bueno, ok, ya estoy compartiendo mi pantalla. No, todavía no. Ya, perfecto. Listo. Entonces aquí lo voy a volver grandecita, muy juiciosamente, para que todos podamos ver. Sí, ahí creo que todos estamos visualizando. Cuando no visualicen algo, cuando de pronto algún sonido, trabajamos con videos también, entonces cuando algún sonido de pronto no funcione, obviamente escribimos ahí por el chat, Valentina o yo estamos muy pendientes de eso. Entonces hoy, como les decía, empezamos una primera parte del diplomado que se llama autoconocimiento. De esto pues vamos a tener 2 sesiones juiciosamente. En esta primera sesión vamos a trabajar lo que es el autoconocimiento, los tipos de autoconocimiento que teóricamente definimos. También manejamos el tema de manejo del autoconocimiento emocional, como recuerdan que nuestro diplomado se llama Desarrollo Personal, y hacemos una actividad práctica y cerramos con un apartado de preguntas e inquietudes. Entonces, nuestra jornada va de 6 de la tarde a 8 de la noche. A veces terminamos un poquito antes, dependiendo de cómo nos rinda con los ejercicios y las actividades que estamos planteando, pero recuerden que este espacio es para ustedes decidieron estar acá y en esa medida lo importante es que se lo disfruten y que obviamente siempre comencemos con unos conocimientos y terminemos con otros. Esa siempre es como la consigna de mi parte. Bueno, entonces aquí ustedes ya pues están visualizando algo que es muy lindo. Me pareció esta frase de Roberto Machado, considerarla para esta pequeña introducción que vamos a realizar el día de hoy. Y es el autoconocimiento es la clave para nuestro bienestar. Saber quién eres te ayuda a definir a definir lo que quieres en tu vida, perdón, para encontrar las vías más idóneas de alcanzarlo. Entonces aquí esta frase dice varias cosas. Primero, que nuestro bienestar es supremamente importante, que el autoconocernos nos permite a nosotros pensar en nuestro bienestar, saber quién eres, eso te ayuda a definir lo que quieres en tu vida, ¿listo? Y las formas idóneas en las que quieres lograr eso. Entonces tenemos 3 elementos básicos de esta pequeña frase y es que el autoconocimiento es supremamente importante para nuestro bienestar, que el saber quiénes somos, ¿sí? Y nos va a permitir facilitar lo que uno quiere en su vida. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, porque uno en muchas ocasiones puede entender quién es uno, pero también en muchas ocasiones se le va a dificultar mucho saber qué es lo que uno quiere en la vida. En algunas circunstancias, en algún momento de la vida, de pronto hemos tenido dudas de, oiga, ¿verdaderamente yo quiero hacer esto?
¿O será que eso es lo que yo quiero y con lo que yo me siento cómodo? O también me he preguntado quizás que si como lo estoy haciendo me lleva a lo que yo quiero lograr. Esos cuestionamientos son importantes y hace parte de este primer módulo del diplomado y es pensar en ese autoconocimiento, en lo que yo me conozco, ¿listo? En cómo me conozco, cómo me identifico y demás. Entonces, en esa medida, a veces nosotros como seres humanos nos identificamos por las etiquetas que la vida nos ha dado. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿quién soy? Soy psicóloga. En realidad, esa es tu profesión, no es lo que tú eres como ser humano. Entonces, parte de ese autoconocimiento es como desenmarañar como imagínense en la cebolla, los que conocen la cebolla saben que tiene diferentes capas. Entonces, autoconocerse implica sacar esas capitas que a veces de pronto las tenemos ahí como muy bien protegidas y de pronto no las conocemos tan bien. ¿Listo? ¿Y quién mejor que uno para conocerse? Eso es supremamente importante. O a veces también nos pasa que otras personas piensan que nos conocen o otras personas dan conceptos de nosotros que de pronto nosotros no sabíamos que teníamos. Entonces, eso también es autoconocimiento, todo ese tipo de elementos. Listo, me voy a volver aquí en el chat por si de pronto empezaron algunas preguntas, dudas, inquietudes. ¿Listo? Ah, ok, listo. Quiero que están preguntando temas de precios y demás. No, hasta el momento no han preguntado nada. Ay, Leonela, Una manito. Ya le abro el micrófono. Leonel intenta. Hola, profe, muy buenas noches. Bueno, hola. yo tuve la oportunidad de verla a usted por YouTube y eso fue lo que me atrajo. Me encantó su forma de explicar. No, es hermosísimo, la verdad, cómo se enseña. Bueno, pero en realidad lo que yo quería preguntarle, profe, porque yo tengo una duda con respecto a algo que tiene que ver, ¿por qué cuando nosotros nos autoconocemos o cuando más bien no nos conocemos, por qué tenemos tanta necesidad de aprobación? Lo digo porque a mí me ha pasado muchísimo, o sea, yo tuve una necesidad de aprobación exagerada y creo que he mejorado mucho en eso porque creo que sí ayuda mucho el conocerme o más bien el aceptarme también. Entonces, digamos que me gustaría pronto que me dieras una comprensión un poco más específica con respecto a por qué eso nos ayuda mucho a dejar de sentir que necesitamos que los demás nos aprueben cuando nos descubrimos, cuando nos conocemos. Gracias, profe, muy amable. Divina, no, un gusto tenerte acá. Y bueno, es que la pregunta es compleja y porque tiene muchas respuestas, pero la primera que yo te puedo decir es, oye, necesitaría conocerte un poco más y necesitarías pasar por un proceso para poder entenderte pronto y darte con especificidad. Venga, a ti te pasa que de pronto la necesidad de aprobación viene por tal y tales características. Lo que yo te puedo decir en términos generales también hace la comprensión del comportamiento humano es poder decir que el autoconocerse no necesariamente implica que tú necesites aprobación. Eso es diferente. Yo me autoconozco y quizás el autoconocimiento me puede funcionar maravillosamente para yo poder entender primero por qué necesito aprobación. Entonces, quizás yo con ciertos ejercicios de autoconocimiento, yo puedo llegar a esa conclusión y decir, oiga, mi gran problema es que no me conocía tan bien y no sabía que, por ejemplo, yo era una mujer vulnerable porque cuando me tocaban temas familiares, ¿sí? Entonces, claro, trato de ser aceptada por ciertas personas para no tener que hablar de esos temas. Un ejemplo que te estoy dando, ¿listo? Pero ese autoconocimiento te sirve también para eso. Es como cuando uno inicia un proceso psicológico. Uno lo inicia con mucho miedo, ¿sí? Porque en realidad no sabemos qué va a pasar, qué voy a explorar ahí. Y a veces a nosotros los seres humanos nos cuesta darnos cuenta de esas cositas, esos punticos negros que a veces tenemos que no son tan bonitos. Y eso es el autoconocimiento, darse cuenta de eso, que eso no es porque sí, eso es porque quizás en mi vida, en las diferentes etapas de desarrollo que yo he transitado, quizás he tenido que experimentar cosas que de cierta forma me llevan a tener esos punticos negros y esos punticos también de color bonito, que son como las fortalezas que uno tiene. Entonces, el autoconocimiento te lleva a darte cuenta de ese tipo de cosas. Y más que autoconocerte, es darte cuenta de que tienes cosas para mejorar, como también tienes cosas para sentirte demasiado orgulloso de lo que tú eres como ser humano y lo que has venido construyendo hasta el momento. Entonces, no te ratifico, una cosa no implica la otra, pero sí es importante ese autoconocimiento precisamente para darte cuenta quizás de eso que no habías podido evidenciar y de darle una explicación. Los seres humanos, consulta, a uno le llega a gente que dice, yo no me quiero sentir triste, pero ¿qué hago si yo todos los días no tengo ganas de levantarme? Entonces, mira que mi labor como profesional es poder
ayudar al usuario a que entienda cuáles son esas razones por las cuales usted le está costando, por las cuales usted se está sintiendo triste y qué acciones está teniendo usted para mantener esa tristeza. Porque nosotros no nos damos cuenta de cosas y ya cuando evidenciamos, oye, lastimosamente lo sigo haciendo porque yo misma genero esto y eso me lleva a esto. Entonces, son cosas que son muy interesantes dentro del proceso. No sé, mi niña, si logré responder un poquito tu pregunta. No, Por acá tiene la mano, tenemos muchas preguntas en el chat, profe, y también tenemos una mano levantada. Entonces, si quieres, yo le voy preguntando por el chat. no, yo ya Ya, estoy abierto el ya, chat, listo. voy Mateo, a- ya te respondí. El autoconocimiento concluye en alguna fase de la vida. Ojalá no concluya, Lisa, porque lo más lindo de ser humano es explorarse constantemente, porque cuando empezamos a vivir como en piloto automático, digo yo, no nos damos la posibilidad de identificar qué estoy haciendo tan bien y qué no estoy haciendo tan bien. Entonces, esa parte es preciosa. Entonces, por eso autoconocernos siempre debe ser un viaje que uno que vaya con uno, ¿sí? Que uno nunca suelte, porque cuando uno lo suelta, uno en muchas ocasiones no se da cuenta de la cantidad de errores que comete y los pasa por alto. Entonces, es siempre la invitación a que uno siempre tenga procesos de exploración. Yo lo digo clínicamente como un proceso de insight, como darte cuenta de. Entonces, esa parte es súper linda. ¿Listo? Tengamos paciencia y dejemos que la clase avance. No, nada, Alberto, tranquilo. De eso se trata este espacio, porque es una clase precisamente que vamos construyendo conocimiento y aquí es desarrollo personal. Entonces es muy lindo en ese sentido poderlos leer y también que ustedes vayan con los conceptos que yo voy dando, vamos comprendiendo cositas. ¿Listo? Vamos cambiando como conforme pasa el tiempo y ojalá la vida nos ayude a cambiar, porque a veces uno ve personas que uno dice, sí, crecieron, sí, se desarrollaron, ya no son jóvenes, son adultos, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué han hecho en su vida verdaderamente valioso? ¿Y será que se sienten valiosos con lo que están haciendo o van por la vida como que la vida les pasa por encima y ellos no hacen nada? Entonces, lo más bonito, hay una frase que no recuerdo en su momento de autor y es lo más bonito es ir disfrutando el viaje con sus pérdidas, con sus ganancias, con todo lo que la vida nos muestra. Y eso verdaderamente es vivir. Vivir no es levantarme todos los días e ir a trabajar y cumplir con una cantidad de roles que yo asumí en mi vida. No, es ir disfrutando cosita por cosita, de la cual pues de pronto no es tan agradable, pero eso me enseña. Las experiencias no pasan porque sí, pasan porque la vida nos da la oportunidad de aprender de esas experiencias. No preguntes el por qué, pregunta también el para qué. ¿Listo? El por qué es importante entenderlo, pero el para qué es, digamos que es supremamente valioso. Y eso lo vamos a visualizar más adelante. Súper. Ahora sí la manito levantada. Mateo, ¿por qué me bajaste la manito y te quité el mute? Si quieres hablar, bien pueda. Dale. Hola, ¿qué tal? Lo siento, no quería interrumpir, pero tengo una pregunta que me está dando vueltas en la mente. El autoconocimiento nos ayuda bastante a darnos cuenta quiénes somos, pero en ese proceso es muy incómodo porque nos damos cuenta que no somos perfectos y para darnos cuenta de aquello tenemos que darnos cuenta de nuestra maldad, maquiabilidad y por supuesto también de nuestros pensamientos negativos. Pero en ese proceso nosotros lo rechazamos porque no queremos perder la etiqueta de que nosotros somos buenos. ¿Cómo podemos evitar aquello? Quiero decir, ¿cómo aceptar que nosotros no somos perfectos y aceptar esa incomodidad para poder avanzar? Mira que también tú lo dices, y Mateo, gracias por la pregunta, porque ahí hay mucho que hablar, ¿no? Estos temas son demasiado profundos, pero poderte dar una respuesta es poder entender que primero, cuando tú tienes esas ideas en la cabeza de que somos perfectos, creo que es una idea errónea que nos han vendido en la vida. ¿Listo? Y eso también lo habla mucho uno desde pautas de crianza, de poder entender que el ser humano de la experiencia aprende y la experiencia no siempre es positiva. La experiencia es experiencia como tal, tú te expones a la vida. En la medida en que tú vas creciendo, te expones a diferentes contextos, personas, situaciones y demás, que hacen que de cierta forma tú generes otras habilidades. Entonces, en ese transitar de la vida, creo que la vida por sí misma le enseña a uno que uno no es perfecto. ¿Listo? Y que en la imperfección está la construcción, ¿sí? Y te lo voy a decir, la gente que hace esculturas, la primera escultura no le va a quedar bien. Muy probablemente el ensayo y error lo llevó a desarrollar algo que valga la pena mostrar.
¿listo? Y eso somos nosotros. Nosotros siempre tratamos, de hecho el autoconocimiento lo dice, nosotros siempre tratamos de mostrar la mejor versión que tenemos. Y ahorita lo vamos a ver en un video que también es muy interesante. Y es, a veces, y claro, yo necesito mostrar lo mejor, la mejor versión mía, ¿sí? Porque la gente a veces no le interesa conocer tu peor versión. Y cuando la gente conoce tu peor versión, pues son pocos los que se quedan a tu lado. Y la peor versión, yo lo digo, lo hablo en palabras como feas, pero esa versión que de pronto tú no quieres mostrarle a todo el mundo. Y está bien que no se la muestres a todo el mundo, porque hace parte también de cómo tú has crecido y de lo que piensas en relación a eso. Entonces, miren lo bonito que puede ser autoconocerse. En ocasiones duele darse cuenta de cosas, pero es siempre pensar, y lo decía ahorita con la respuesta de la compañera anterior, ya entiendes el por qué eres así, quizás ahora entendamos para qué la vida, para qué eres así, ¿listo? Y para qué tienes que cambiar, para qué tienes que mejorar otras cosas. Entonces, miran que es un balance interesante, pero eso es lo bonito de vivir, con el más, con el menos, con el por qué y con el para qué. Entonces, ese autoconocimiento es un proceso precioso. De hecho, cuando uno asiste, por ejemplo, a terapia psicológica, uno hace una exploración a veces desde su autoconocimiento. Uno no identifica por qué le está pasando eso. Uno le cuesta, yo no sabía que yo era así. Yo no identificaba eso en mí. Entonces, miren lo interesante que puede hacer. Es como cuando, por ejemplo, no sé, en sus países, en el transporte público, alguien le roba sus objetos personales. Entonces, hay gente que en esa situación se paraliza o en esa situación sale corriendo detrás del ladrón. Y uno después le pregunta a la gente, oye, ¿por qué saliste corriendo detrás del ladrón? Y la gente dice, yo no tengo ni idea, yo por qué lo hice cuando yo me muero de susto, que algo me pase con mi integridad, me protejo demasiado, entonces no sé por qué lo hice. Claro, porque fue una respuesta impulsada por la emoción. Y la emoción a veces lo lleva a uno a decir y a hacer cosas que no quiere o que de pronto no procesa, porque acuérdense que las emociones no todas se procesan en la corteza, es decir, en tu corteza prefrontal no siempre dices, ay, tengo miedo, entonces con el miedo me protejo, no, tengo miedo y salgo a correr. Tú no te pones a pensar, ¿qué hago? ¿Será que corro o me quedo acá quieto? No, tú impulsas la emoción te lleva a generar ciertas conductas. Entonces, no sé si te di ahí algo de respuesta en torno a eso. Listo. Interesante, buenas noches desde Venezuela, Activo Salud, bienvenido, buenas noches. Ah, desde Venezuela también estás. Listo, súper. Aquí vamos a hacer unos ejercicios muy interesantes mañana en nuestra segunda sesión de autoconocimientos, pero hacer unos ejercicios súper lindos también para que de cierta forma empecemos esa exploración. Obviamente no es suficiente. Te lo digo, Mateo, como profesional, te digo, el proceso de autoconocimiento debería, y de hecho alguien lo preguntaba en el chat, debería ser para toda la vida. Debería uno siempre estarse monitoreando qué hace y qué no hace. Entonces, esa parte es bellísima. Ay, bienvenida, Nancy. Listo, entonces miren que aquí yo les puse, oiga, el origen de la palabra autoconocimiento. Eso es importante tenerlo presente. Mire que el auto significa propio o por uno mismo. Y el conocimiento es la capacidad de comprender por medio de la razón. Entonces, para que yo comprenda lo propio, tengo que utilizar la razón. Y eso es lo que nos diferencia de los animalitos, que nosotros tenemos una capacidad de raciocinio, en cierto porcentaje, porque hay ciertos animales que se parecen muchísimo a nosotros, pero nosotros se supone que tenemos una capacidad de raciocinio, ¿listo? Es decir, la capacidad de decir esto sí, esto no y por qué. Pero pese en muchas circunstancias y lastimosamente, a veces el sistema educativo, a veces las experiencias que vivimos no nos ayudan a llevar a pensar ese por qué. Y eso sí que es problemático, porque en muchas circunstancias uno encuentra personas ya con ciertas edades, se supone con una madurez biológica y psicológica avanzada, que les cuesta identificar el por qué. Listo, les cuesta entender y les cuesta cuestionarse muchas cosas en su vida. Entonces, miren lo importante que es hacer como ese análisis y esa construcción propia de ese conocimiento. Y eso se da por medio de la razón. Entonces, desde ahí nosotros decimos, oiga, el acontecimiento en realidad es el reconocimiento de lo que tú eres, tu personalidad, las características que tú tienes, tu idiosincrasia, esas fortalezas, esas debilidades, esas aspiraciones y esas expectativas. Eso es lo que uno es como ser humano. La personalidad, esas características que la vida te dio por genética, por experiencia, tu idiosincrasia que va muy relacionado al tema cultural y demás, las fortalezas, las debilidades, aspiraciones, porque eso también habla un poco del proyecto de vida, y las expectativas que tú tienes en tu vida.
¿Listo? Entonces, claro, uno dice, wow, eso es todo eso. Entonces yo digo, uy, no, sí, a duras penas identifico que cómo es mi personalidad. Me cuesta identificar, por ejemplo, a veces mis fortalezas o mis debilidades. Lo que yo les decía hace un ratico. A veces las personas, por ejemplo, identifican fortalezas en otras personas. Y hay personas que dicen, ve, yo no sabía que tenía esa característica. Yo no sabía que era una persona, por ejemplo, empática. ¿Sí? Hasta que mis compañeros del trabajo me lo dijeron. Entonces, miren que es interesante, el autoconocimiento debería partir de uno, yo debo identificar, y es un compromiso que uno tiene con uno mismo como ser humano, yo debo trabajar para identificar mis fortalezas, como también mis debilidades, ¿sí? No esperen que otra persona, por ejemplo, les construya su proyecto de vida. Un proyecto de vida es una construcción propia, es una construcción de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Que no esperen que otra persona tenga expectativas por usted. Usted trate de construir sus propias expectativas. Ah, bueno, que no son las más adecuadas, perfecto, pero en la vida vamos construyendo expectativas a partir de la experiencia. ¿Listo? Vamos a ver cómo estamos de preguntas. Desde Venezuela y la ciudad de Barranquisemo. Soy Ana Carolina, bienvenida. Ok, el autoconocimiento, espérate que aquí hay una pregunta, el autoconocimiento desde el punto de vista de Daniel Goleman. No, señor, no necesariamente. Es trato de no mezclar tanto teóricos tan específicos porque como tenemos población tan diversa, entonces en realidad Daniel Goleman habla de inteligencia emocional y obviamente habla de una competencia que es el autoconocimiento, pero es un modelo de inteligencia emocional. Para eso utilizamos diferentes perspectivas teóricas. Entonces trato de no fijarme solo en un autor precisamente por la diversidad de población. ¿Listo? Carlos dice que no se escucha. ¿Cómo hacer para autoconocernos? Algunas veces no estamos conscientes de nuestras características, de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas. Sí, eso es muy cierto, precisamente por eso. Entonces, digamos que espacios como estos en los que tú empiezas a hacer ejercicios y a tomar conciencia de lo que tú eres, de tu propio, de tus expectativas, de las características que tú tienes, de las fortalezas, de las debilidades, ahí la vas logrando juiciosamente. ¿Listo? Pero sí es un proceso constante. Bueno. No es un proceso que tú aquí ahora haces eso, no, es un proceso que va contigo. ¿Listo? Entonces, miren que aquí tengo otros elementos que son importantes dentro del autoconocimiento. Les puedo entender que he reconocido como la capacidad que tiene la persona para reflexionar y tener conciencia sobre sus pensamientos, sus acciones, sus emociones y sus comportamientos pasados para generar un cambio. Esta definición me parece que es muy, muy linda teóricamente hablando, porque nos habla de, oiga, ¿qué es el autoconocimiento? Primero es una capacidad que tenemos los seres humanos. ¿Y por qué es una capacidad? Ahorita lo decíamos, porque auto es propio y conocimiento es raciocinio, capacidad de pensar. Entonces, miren que es importante entenderlo como que es una capacidad que tenemos los seres humanos. Ah, que yo no lo haga tan bien y que no me reconozca tan bien. Ah, bueno, eso es diferente. Pero desde ahí habla que es la capacidad que tenemos para reflexionar y tomar conciencia de los propios pensamientos, de las acciones, de las emociones y los comportamientos pasados para generar un cambio. ¿Listo? Si yo tuve una experiencia negativa a nivel laboral porque hice X, Y cosa, pues muy probablemente esa experiencia, ese autoconocimiento que yo he venido desarrollando a partir de esa experiencia, me debe llevar a reflexionar para no nuevamente incurrir en ese tipo de fallas que tuve. Pero cuando yo paso eso por alto y sigo así y sigo teniendo los mismos errores o fallas o dificultades, pues va a ser un poquito más complejo. ¿Listo? Por el otro lado tenemos que el autoconocimiento me lleva ¿a qué? A la autorreflexión. ¿Listo? Y esa autorreflexión no es fácil, ahí es cuando duele a veces un poquito, ahí es cuando cuesta, pero qué bonito es que tú trabajes en tu autoconocimiento y quizás no te conviertas en el blanco de críticas de otras personas. ¿Por qué? Porque hago este ejemplo, porque a veces hay otras personas que de pronto son críticos más fuertes contigo y te están llevando a tu autoconocimiento, pero quizás de una forma un poquito destructiva, ¿sí? Entonces, qué importante es que tú lo logres. Tú identifiques, oye, yo soy una persona súper mal geniada. Yo me irrito con mucha facilidad. A mí me cuesta estar con personas que no son organizadas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa autorreflexión te debe llevar a ti a saber que tienes eso y cómo lo manejas cuando te enfrentas a personas y situaciones que no actúan igual que tú. Ah, entonces yo lo que hago es esto, lo que hago es esto, lo que hago es esto. Listo, ¿qué haces tú frente a eso? Bueno, pero si tú no tienes esa autorreflexión y de pronto otras personas vienen y te lo dicen, muy probablemente vas a entrar en conflicto. ¿Listo? Entonces, ese proceso de autorreflexión permite conocerse a sí mismo, ser consciente de la forma como te relacionas e influir en el entorno.
¿listo? Hacer cambios en tu ambiente. Por lo tanto, desarrollas una actitud de reflexión permanente, por eso decía que el autoconocimiento debe estar siempre con nosotros, porque siempre, la idea es que siempre estemos autorreflexionando, ¿listo? Con conciencia de sí mismo, de cómo me posiciono en el contexto, la historia personal, sea como víctima, como sobreviviente y demás. Y la autorreflexión también se dice que es un mecanismo de protección que permite no sucumbir ante la adversidad y por el contrario generar una actitud resiliente y transformadora. Entonces, si yo tengo a alguien, yo, por ejemplo, tengo mi pareja y mi pareja todo el tiempo me dice, no, es que eres un fastidio, que mamera, no sé qué, y uno dice, mi autoconocimiento me da, para mí, mi autorreflexión me da para decir, oiga, yo no soy tan fastidio, yo no soy tan mamera, yo tengo estas y estas cositas que también son importantes en mi vida y eso, y quizás me hace una persona resiliente y me hace contener capacidad de transformación. La transformación, ¿por qué? Porque yo tengo que tomar decisiones y decir, ah, esta persona es demasiado crítica conmigo y en lugar de construirme, porque chévere que sean críticos con uno, pero la crítica tiene dos posturas. Una crítica muy negativa, destructiva, decimos, y una crítica muy constructiva o positiva. Entonces, miren de quién uno se rodea y de qué personas uno recibe la crítica. Si es una crítica para destruir, pues sabes que lo más viable no es estar ahí. ¿Listo? Que eso no, o sea, uno no trata de destruir a la otra persona, uno trata de ayudarla a construir. ¿Listo? Pero cuando o yo trato de que no, las personas no, digamos que la gente que esté a mi alrededor no sea destructiva, sea constructiva. ¿Listo? Vamos aquí porque aquí hay como ya preguntas aquí en el chat. Listo, muy bien. Ya a veces es más fácil reconocer cualidades de los demás y nos cuesta más reconocer nuestras cualidades. Así es, porque el autoconocimiento, quizá ese proceso autorreflexivo todavía no se ha hecho muy bien. El autoconocimiento es el inicio en el camino hacia la automaestría. Precioso ese concepto de automaestría. Puede hablarse de visión distorsionada de sí mismo por falta de razonamiento positivo. Uy, súper, Iván, está muy lindo esa descripción. Visión distorsionada, que a veces, para los que no conocen de pronto el concepto, la visión distorsionada es que a veces como que no tenemos claro quiénes somos. O digamos que otro concepto podríamos decir, no tenemos, sí, no hay valor también de lo propio, ¿listo? Y nos cuesta darnos cariño, ser autocompasivos, eso es otro tema que también trabajamos. Esto es gnosis. Discúlpame, ¿qué es gnosis? ¿Te estás hablando de algún tipo de religión o algo así? Corrígeme, porfa, porque el concepto, desde mi conocimiento, apunta a eso. Hay personas que no dan retroalimentación positiva, reaccionan, atacan. Así es, listo. Y hay que también entender hasta qué punto, por ejemplo, eso me puede afectar a mí. ¿Listo? ¿Cómo manejo que soy una persona que se irrita fácilmente? Bueno, digamos que yo no te podría decir cómo lo puedes hacer exactamente. Yo entraría a decirte, bueno, si tú crees que eso genera una situación, tu autoconocimiento te lleva a explorarte y darte cuenta que eso te cuesta bastante y de pronto pues hay que buscar ayuda a nivel profesional para eso. ¿Listo? Eh, bueno, en el siguiente módulo vamos a trabajar un tema que se llama gestión emocional, entonces de pronto algunos ejercicios de esos te pueden funcionar para regular la emoción. Dice que a veces es necesario delastrarse de cómo nos definen los demás porque estamos acostumbrados a escuchar lo que queremos que nos digan. A veces sí. Por ello debemos ser conscientes de quiénes somos y dónde estamos parados. Perfecto. ¿Listo? Ah, mira, Mateo dice, ¿me puede explicar la frase? Las personas son un reflejo de nosotros. Quiero decir, soy un espejo para ver nuestras emociones. Otra vez, espérate a ver la proceso, que está súper linda la frase. Las personas son un reflejo de nosotros. Quiero decir, soy un espejo para ver nuestras emociones. Ah, metafóricamente hablando, y ya pasándole un poquito más a una realidad, es Mateo algo relacionado como con que tú te relacionas, es porque muy probablemente tienes características de esas personas. Entonces tú no te relacionas con personas que son casi no, totalmente opuestas a ti, porque muy probablemente no te genera como, no te vinculas tanto con esas personas. Tú te relacionas personas quizás con ideales similares, con proyectos de vida similares, ¿sí? Eso, ¿listo? Entonces por eso la frase de que las personas son un reflejo de nosotros. Entonces, claro, te relacionas con personas que tienen características como tú. De pronto no te has dado cuenta. O te has dado cuenta de algunas, no de otras. Entonces, ¿soy un espejo para ver nuestras emociones? No. Entonces, a eso no hace referencia. Hace referencia a eso que yo te estaba diciendo un poco, que las personas con las que te relacionas son las que de cierta forma compartes características contigo. ¿Lístico?
Alexandra dice, crítica es crítica, lo importante es reflexionar, discernir sobre la crítica y nuestro comportamiento. Eso que genera la crítica. Perfecto, como tú lo empiezas a tomar. El trastorno de ansiedad por estrés, sintomáticamente se cura con terapia, siempre se necesita fármacos. Bueno, te llamas, bueno, no me aparece ahí tu nombre. Bueno, mi niña, esa es una pregunta muy específica y no corresponde un poquito a esto, pero primero que todo no existe un trastorno que se llama ansiedad por estrés. Existe la ansiedad y existe el estrés. Estos son dos trastornos totalmente diferentes que pueden ser comórbidos, es decir, que se pueden dar al tiempo, pero no existe ansiedad por estrés. Y obviamente cuando tú dices cura es que los síntomas remitan, desaparezcan. Sí, claro, eso depende de tu profesional que te va a decir vamos a optar por terapia y vamos a hacer paralelo farmacología, ¿listo? O solamente necesitas terapia o solo necesitas fármacos. Eso depende de tu profesional tratante, ¿vale? Ah, Leomar dice, ay, gracias. Es el autoconocimiento por medio de la autoobservación. El punto de partida es la autoobservación. Si le autoobservo, puedo determinar quién soy realmente. Bueno, súper. No, mira que yo no lo ubico desde algunas teorías puntuales, sino más, un poquito más amplio para que no nos sesguemos de pronto en la perspectiva que le queremos dar a las personas. Solamente hablo del concepto de autoconocimiento y ya desde ahí, pues obviamente de pronto tú lo conociste desde estas, no sé cómo se llaman ellos, si son alguna agrupación, alguna comunidad o algo así. ¿Listo? Entonces, para separarte un poquito el concepto. Listo, porque no avanzan el tema y al final las preguntas. No, no te preocupes, Marcela. Yo, de hecho, me gusta que la gente vaya porque al paralelo a lo que estamos hablando, que si llegamos al final, a veces las personas a esta hora, digamos en Colombia estamos ya en la noche, hemos recorrido un día y quizás se nos olvida, también por cansancio. Entonces está perfecto que lo hagan así. Del escorcio. Ay, gracias. Dal escorcio. Oh, qué lindo. ¿Listo? Entonces, eso, no sé si ahora que estabas ahí escribiendo tu nombre, te respondí tu pregunta. Listo, vamos ahí. Entonces, ya aquí vamos a estar cogiendo otros conceptos que también son importantes. Entonces, hablamos del autoconocimiento y de ese autoconocimiento se abre una cosita, un término súper lindo que es la autorreflexión. Y esa autorreflexión, ¿cómo nos lleva a hablar de varios elementos? Perdóneme que me devolví acá, de varios elementos. Entonces, ¿cómo llega uno a la reflexión? Pues puede llegar de dos maneras, por la evidencia o por la intuición. Entonces, lo primero, por la evidencia, donde se observan los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos que se han vivido con el fin de mejorarlas. Y aquí la memoria y los recuerdos son importantes. Entonces, yo les decía hace un ratito un ejemplo de, imaginémonos que yo en mi trabajo, entonces, no sé, me echaron porque llegaba siempre tarde del trabajo. Me sacaron del trabajo porque llegaba siempre tarde. Pues conseguí un nuevo trabajo y empecé a llegar tarde también. Entonces mi jefe me dijo, si sigues llegando tarde, voy a tener que prescindir de ti, o sea que me van a despedir. Entonces miren que la evidencia a mí me ha mostrado que si yo sigo llegando tarde, por ejemplo, a nivel laboral, pues muy probablemente voy a perder mi trabajo. O sea, tengo hechos que soportan eso. Entonces, por eso se habla de la importancia de los hechos vividos, es decir, la evidencia, y obviamente la traigo a colación porque mi proceso de memoria me permite recordar. Bueno, o por el otro lado, la reflexión se llega por medio de la intuición, donde la persona piensa en sus reacciones y respuestas posibles, previendo sentimientos y emociones ante un evento y se prepara para afrontarlos. Entonces, miren que es curioso, la intuición es un término coloquial que se utiliza bastante para decir, no tengo evidencia de eso, pero yo creo que puede ser así. No, pero ¿por qué lo dices? Porque yo creo, yo me imagino que eso puede pasar. Como cuando las mamás les dicen a sus hijos, no, no salga porque puede ser peligroso. Pero mamá, nunca ha pasado nada. No, pero puede pasar. Entonces, miren, no hay evidencia de hechos, pero sí, de cierta forma, la intuición, que es algo que en Latinoamérica se aborda mucho ese concepto, para entender que la gente tiene unos preconceptos y que esos preconceptos llevan a que de pronto actúe bajo ciertas características. Bueno. Entonces, ese proceso de autoconocimiento, de autorreflexión se lleva por medio de la evidencia o por medio de la intuición. ¿Listo? Es ahí como para cerrar esa parte, se dice que el autoconocimiento es el proceso que tenemos de forma reflexiva por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades, características. Como todo proceso, contiene diversas fases, tales como la autopercepción, la autoobservación, el tema de memoria autobiográfica, temas de autoestima y autoaceptación. Aquí ya se empieza a hablar de eso, juiciosamente.
Y aquí ya se empieza a comprender un poquito, oiga, es importante la memoria para el autoconocimiento, la autopercepción, cómo me veo yo, cómo me observo también. A nosotros nos cuesta, nosotros somos muy buenos observando a otros, pero autoobservarnos nos cuesta. ¿Listo? Y autoestima como un concepto del valor que tú te das. ¿Listo? Pues yo me doy un valor y me acepto con ese valor, o por el contrario, me rechazo mucho con ese valor que tengo. ¿Listo? Entonces ahí hay varios elementos que uno puede ir trabajando juiciosamente y comprendiendo lo que es el autoconocimiento. Algo que pienso, lo que digo y sucede no se define. Él dice, buenas noches, siempre me sucede algo que lo pienso, lo digo y sucede, no se define eso. Sí, exactamente. Eso es un poco el tema de la intuición que veníamos hablando. Así es, sí, señora, perfecto. ¿Listo? Entonces, miren acá, ese proceso de autoconocimiento, ¿para qué nos sirve? Para explorar con curiosidad a lo largo de la vida, ¿sí? Por eso yo soy de las que considero que el autoconocimiento no es una cosa que tú ya lo hiciste en cierta etapa de desarrollo y ya pasó. Ya, no, ya te conoces perfectamente, ¿no? El ser humano necesita constantemente autoconocerse, es decir, autorreflexionar. De tal manera como nos percibimos, lo que pensamos de nosotros mismos, decir ese autoconcepto, teniendo presente que nos definimos en función de la relación que mantenemos con el entorno, con los cambios que experimentamos en las distintas etapas de nuestro proceso vital. Cuando nos referimos al concepto que tenemos sobre nosotros mismos, es importante no confundir la pregunta ¿quién soy? Con ¿qué hago? ¿Listo? Una cosa es quién soy y otra qué hago. Yo les decía hace un rato. Si ustedes me preguntan quién soy, entonces yo les digo, no, yo soy psicóloga. Eso es lo que tú haces, eso no es lo que tú eres. Eso es diferente. ¿Listo? Entonces partamos de empezar a hacer este análisis pequeño de estos conceptos. Entonces se habla del autoconocimiento como esa autopercepción, como esa habilidad para generar una evaluación de sí mismo, y eso implica pues ser conscientes de nuestras habilidades, de las cualidades físicas, psicológicas, y este proceso de evaluación nos permite tener una imagen de nosotros mismos y la confianza en nuestras habilidades para poder lograr estos objetivos, para manejar situaciones difíciles o retadoras. Es lo que se denomina la autoeficacia. Se dan cuenta que nosotros hablamos de autoestima, autoeficacia, autoconcepto, autopercepción. Sí, todos esos son conceptos que se desligan y que muy juiciosamente nos permiten identificar el valor que tenemos, las características que tenemos, la forma como nos percibimos, ¿sí? Todo eso son elementos muy bonitos, muy valiosos para el gran concepto de autoconocimiento. ¿Listo? Y lo dice ahí en la ayuda visual. La manera como nos percibimos, como nos enfrentamos a distintas situaciones de la vida, nos permite realizar esa evaluación sobre nosotros mismos, conocida como autoestima. Y ahí ya empezamos a hablar de otro concepto que también es muy complejo decirlo, y es darnos cuenta del valor que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tenemos. Eso influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro comportamiento y obviamente tiene unos efectos en aspectos a nivel personal y social, así como en nuestros proyectos futuros. Entonces, si yo tengo un valor bastante bajo, ¿sí? Y yo digo, no es que yo soy muy bruta, yo no lo puedo hacer, muy probablemente ese valor va a hacer que yo me comporte de cierta forma, ¿sí? Entonces me va a costar emprender quizás nuevos proyectos, me desmotivo fácilmente, me cuesta pensar que de pronto puedo lograr algo, sueño con cosas, pero no genero acciones para la misma, ¿sí? Entonces miren cómo todos estos elementos de cierta forma están muy, pero estrechamente relacionados. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos acá? Eran preguntas que algunos hacían hace un ratito un poquito, pero para resumirlas, cuando nosotros hablamos de autoconocimiento, se habla de hacer preguntas sobre situaciones cotidianas, difíciles, perturbadoras o traumáticas. Nosotros a veces hablamos de cosas que no, dejamos de hablar de cosas que de pronto nos impactaron o nos afectaron significativamente, porque creemos que esa es la forma de manejarlo. Entonces, miren que también es importante, parte del autoconocimiento, alguien lo decía, es doloroso, pero también implica hablar y reconocer el aprendizaje que me dejan dichas situaciones. Obviamente uno no se pone a hablar con todo el mundo de eso, pero sí, obviamente con tu círculo de confianza, contigo mismo, ¿sí? El que tú no quieras hablar de un tema en particular, de cierta forma debes tener algunas razones por lo que no lo haces, pero también que tú no quieras hablar de esos temas, también habla un poco de que ese autoconocimiento te cuesta, ¿listo? Promover la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Eso es un elemento para alcanzar el autoconocimiento. Evitar identificarse con experiencias dolorosas o traumáticas. Eso es fundamental.
Utilizar la conciencia plena, por ejemplo, hacer ejercicios de mindfulness que los vamos a hacer en este diplomado. Proporcionar la autorreflexión, la autoconciencia sobre las emociones. Eso es algo que debemos hacer juiciosamente. Pensamientos y acciones negativas como hechos aislados de sí mismo y no como factores que lo definen y determinan como personas. Si yo en algún momento de mi vida tuve alguna dificultad y yo, pues, mejor dicho, hago lo que sea para que de pronto esa dificultad nadie se entere, nadie la conozca, yo no hable de eso, yo no piense de eso. Venga, son hechos que de cierta forma pueden ser aislados, pero eso a ti no te define como ser humano. Hay otras cosas que también te definen como ser humano. Entonces también hay que mirar porque a veces somos los mayores críticos, a veces somos nosotros mismos. Y eso también es complejo porque puedo hacer un muy buen autoconocimiento, pero ese autoconocimiento a veces me puede llevar, quizás, si yo no lo sé manejar, a ser demasiado crítico conmigo mismo. ¿Listo? Entonces el objetivo siempre es pensar en construir, más no es destruir. Entonces pensemos en construir con las otras personas, pero también pensemos en construir en nosotros mismos, no destruirnos nosotros mismos. ¿Listo? Se me quedaron todos muy calladitos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros hablamos que te puedes conocer desde varios elementos. ¿Listo? Ese conocimiento son competencias y esas competencias son supremamente importantes para los aprendizajes que vamos acumulando a lo largo de la vida, la experiencia, la familia, el contexto laboral, pareja, amigos, bueno, todo lo que se relaciona ahí. Y es la forma en que utilizas todos los recursos con los que cuentas como persona para resolver una situación determinada. Entonces, miren lo importante que cuando tú empiezas a conocerte, te das cuenta de cierta forma con qué cuentas, ¿sí? Cuento con conocimientos, cuento con habilidades, cuento con temas actitudinales. Miren, los conocimientos, pues obviamente, si yo me dedico a arreglar teléfonos celulares, entonces mi conocimiento es sobre ese tema. Entonces, súper. Habilidades, entonces tiene que ver cómo ver con el hacer. Es qué habilidad yo tengo para. Miren que a veces es curioso, pero a veces nos llenamos de una cantidad de conocimientos técnicos sobre temas específicos, pero por ejemplo ustedes que hoy están en un diplomado de desarrollo personal, claro, están aprendiendo, por ejemplo, habilidades de autoconocimiento y eso es supremamente valioso, ¿listo? A nivel actitudinal, abarcan el querer hacer. Entonces, una cosa es que yo, por ejemplo, diga, no sé, yo tengo muy buena habilidad para, no sé, arreglar teléfonos, listo, pero me da una pereza. No, 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 qué mamera. No, yo no quiero trabajar. No, pero es que te vamos a pagar por el arreglo. No, 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 la verdad no quiero. ¿Sí? Entonces también viene un tema de qué quiero hacer. ¿Sí? ¿Verdaderamente lo quiero hacer o verdaderamente lo hago porque me toca hacerlo? Entonces a veces en los trabajos pasa. Uno a veces le cuesta mucho, le gusta de pronto su trabajo, pero llega un momento en su vida en que el trabajo le aburrió, que le cansó, que siente que no le está evolucionando ese trabajo, sí, todo ese tipo de cosas también son importantes cuestionarnos como seres humanos. ¿Será que yo tengo actitudes que no favorecen? Sí, puedo tener las habilidades, sí, para desarrollar una función y tengo el conocimiento también por ese lado, pero me cuesta hacerlo, me pereza, me aburre, me cansa, ¿sí? Entonces, eso también es importante identificarlo como ser humano. Bueno. Vámonos aquí con otro elemento. Entonces, otro de los elementos que uno habla muy juiciosamente cuando habla de esas competencias que tienes como ser humano en el autoconocimiento son los valores y el proyecto de vida. Entonces, uno habla de valores, a veces históricamente nos lo han vendido un poco como todo lo que tiene que ver con lo cristiano, lo religioso. No, los valores son lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres, para dónde quieres ir. ¿Listo? Lo dice ahí teóricamente. Son principios que representan y direccionan tu conducta y comportamiento a nivel ético y moral. Los valores te ayudan como individuo a actuar de forma responsable frente a las situaciones de la vida. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un valor muy importante y es nunca hacer daño a otras personas, muy probablemente mis acciones deben ir enfocadas en eso, en intentar no hacer daño a otras personas. Pero cuando yo me alejo de mis valores, muy probablemente voy a cometer errores. Cuando yo no tengo claro mis valores, voy a seguir cometiendo errores. Entonces, miren lo importante que son dichos elementos para ese autoconocimiento. Proyecto de vida. Entonces, es la identificación que realizas de los objetivos, de las metas, del enfoque, la proyección del futuro, por medio de acciones concretas que tú vas construyendo y que obviamente generan motivación y sentido a la vida. Hay gente que dice, ay, vivamos solo por hoy, pero el solo por hoy, ¿qué significa?
¿sí? Y eso también es importante cuestionárselo. ¿Será que es importante, por ejemplo, al menos yo tener un proyecto de vida de aquí a 15 días? No hablemos de una cantidad de años. Ay, no, en 10 años yo quiero hacer un viaje a recorrer el mundo. Y tú no tienes ni idea si en 10 años tú vas a estar vivo. Parte de ahí. Entonces, muy probablemente ese proyecto de vida no debe ser una cosa como quizás nos lo enseñaron a veces en los colegios de tus metas a 5 años, tus metas a 10 años. No, debes ir haciendo una construcción constante por medio de un proceso de autorreflexión, de autoconocimiento que te permita ir enfocando y reenfocando tu proyecto de vida. Eso no es una cosa derecho, porque la vida de por sí no es una línea recta. La vida tiene sus curvas y en esas curvas vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos desarrollando otras habilidades, vamos adquiriendo otro conocimiento y vamos teniendo actitudes diferentes con la vida. ¿Listo? Dependiendo de las experiencias. Súper. Siempre me sucede algo de cómo trabajar en niños el autoconocimiento. Ay, hay unas cosas preciosas, Leonela. En inteligencia emocional se trabaja con niños temas relacionados con eso. Son cartillas que se utilizan para eso, actividades en reconocimiento de lo que eres, lo que tienes. Eso va muy relacionado también con el reconocimiento de tu autoestima, el valor propio, ¿sí? Pero cuando tú dices niños, pues obviamente tendremos. En inteligencia emocional ya tiene bastante investigación. Entonces se trabaja con preescolares, con niños de primaria, con niños de bachillerato, todo eso. Es un tema por explorar muy bonito. Ana Carolina dice, el autoconocimiento nos lleva a conectar con nuestro propósito de vida, desde mi ser espiritual, almático y terrenal. Bueno, utilizas conceptos bastante profundos, desde lo espiritual, almático y terrenal. Sí, claro, te lleva a reconocerte como ser humano. ¿Listo? Elisa dice, el autoconocimiento contribuye a desarrollar nuestro potencial humano totalmente. A veces te das cuenta de habilidades que tú ni reconocías. Y eso es muy, muy lindo. Es demasiado constructivo. ¿Listo? Entonces, mira que aquí les coloqué esta ayuda visual que me parece súper linda porque dice, cuando te conoces, reconoces tus fortalezas, debilidades, oportunidades y limitaciones. Comprende los vínculos que existen entre lo que sientes, entre lo que dices y entre lo que haces. Mantienes relaciones interpersonales armónicas. Convierte los problemas en experiencias y reflexiona sobre ellos. Desarrollas confianza en ti mismo. Permaneces en calma y equilibrio en los desafíos de la vida cotidiana. Tienes claridad de tus valores y tus objetivos. Mantienes una actitud positiva con estilo de vida. Te aceptas a ti mismo desde lo que eres, reconociendo tus realidades. ¿Listo? Entonces creo que miren cómo nos resume tan lindo y nos da un componente muy importante de lo bonito que es autoconocerse. Miren las consecuencias que genera y los cambios que uno puede generar en la vida cuando desarrolla el autoconocimiento. ¿Listo? Entonces, mira, contribuyan de eso. Bueno, Eleomar, con calmita. ¿Listo? Esto no es una cosa que tú la vas a aprender aquí, ya con esto va a ser suficiente. No. Vamos pasito a pasito. Primero identificamos teórico y demás, y vamos a hacer un par de ejercicios en torno a eso entre hoy y el día de mañana. Pero no es una cosa tan sencilla y tan rápida, porque a veces el vivir así en esa rapidez nos cuesta un poquito más. ¿Listo? No, en este diplomado no aprendemos a hacer proyecto de vida. ¿Listo? Identificamos que el proyecto de vida es un elemento importante para el autoconocimiento. ¿Listo? Dentro del autoconocimiento hablamos de proyecto de vida. Preguntas sobre ti. Preguntas sobre ti. Leonela, no entendí eso. Preguntas sobre ti. No, no sé. No sé a qué te refieres ahí. Ahí me perdí con esa frase. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando evitas fortalecer esa habilidad de autoconocimiento? Porque también así, como de pronto queremos hacerlo, también yo lo evito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo evito autoconocerme? Necesitas la opinión constante de los demás, sientes miedo de enfrentarte a nuevos retos, por ejemplo, nuevos trabajos, dejar una pareja con la que no estás bien, desconfiando de la capacidad que tienes para abordar la situación, a pesar de que incluso la experiencia te diga lo contrario. Te preocupa en exceso o te preocupas en exceso por las cosas que no puedes cambiar también. Tienes dificultad en la capacidad de relajarte y reírte de ti mismo frente a las situaciones complejas de vida que debes afrontar. Entonces, miren que ya vimos como las ventajas de autoconocimiento y ahora vemos como qué pasa cuando yo no trabajo en autoconocimiento. Necesitas la opinión de otros, sientes miedo a enfrentarte a los retos, te preocupas en exceso, tienes dificultad en la capacidad de relajarte.
Entonces, cómo de cierta forma nos lleva a no hacer cambios, ¿sí? Y entonces miran que a veces uno se pregunta, venga, ¿yo por qué necesito la aprobación? De hecho, una compañera hace un ratico nos lo preguntaba, ¿sí? Entonces aquí la respuesta, creo que te la aterrizo un poco más para decirte lo que no quería adelantarme en ese momento. Oiga, cuando tú no te autoconoces, muy probablemente vas a necesitar la compañía, la opinión de otros, la aprobación de otros, ¿sí? Y eso sí es preocupante, porque en realidad, en el momento en que otras personas no estén, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Listo? Entonces, eso también es importante entenderlo y darse cuenta de la importancia de por qué trabajar el autoconocimiento. ¿Listo? Me gusta eso de reírnos de nosotros mismos. Es súper poderoso, ya que el cerebro lo reta en la importancia de lo que nos afecta en el momento de vulnerabilidad emocional. Claro, pero cuando tú te reúnes con personas que comparten ese mismo ideal que tú, pero cuando hay otras personas que de pronto no comparten ese ideal y lo hacen, eh, es problemático y puede generar de pronto uno daño en otras personas. La inseguridad en sí mismo colocada en otros. Ok, perfecto. Estoy bien. Entonces miren acá, cuando te conoces, cuidas tu vida. Miren lo interesante. Cuidarte, quererte, aceptarte es fundamental para tu bienestar. Entonces, primero generas y mantienes hábitos de vida saludable. ¿Sí? Oiga, yo necesito, me gusta hacer ejercicio, identifiqué que cuando hago ejercicio, no sé, llego al trabajo más motivado, ¿sí? Entonces, ese autoconocimiento te lleva a ti a todo ese tipo de cositas. Ayudas a otros a cuidar de sí mismos. Ven, vamos, hagámoslo. Armemos un plan para hacer, ir a correr, ir a trotar, ir a comer helado y demás, porque de pronto identificas que eso hace parte de el bienestar de otros. Entonces te motivas para ayudar a darle bienestar a otras personas. ¿Listo? Comprendes que tus actos impactan en tu bienestar y en el de los demás. Entonces, miren lo bonito que puede ser entender que nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad con uno mismo y también tenemos una responsabilidad con los demás, porque no somos seres únicos, ¿sí? Sí, somos seres con características particulares, pero no somos únicos en el mundo. Compartimos espacios con las otras personas. Entonces, entender que lo que yo haga también puede impactar en el bienestar de los demás, también me permite a mí decir, trato de hacer cosas bien para impactar positivamente en otras personas. Entonces, he ahí lo bonito. ¿Listo? Es una clave para conocernos, preguntarnos cosas sobre nosotros. Claro, súper lindo ejercicio. Una persona puede tener cambios negativos por experiencias que lo lastimaron emocionalmente totalmente. Y la cosa es aquí quedarse en esos cambios negativos, porque de pronto ese proceso de autoconocimiento no te llevó a decir esto sí, esto no. Te llevó fue a hacer un cambio abrupto, pero no tan productivo. ¿Y qué sentido tiene que tú te hagas daño o que hagas daño a otras personas? Eso no es autoconocimiento. ¿Listo? Eso es de pronto mirar una alternativa que puede ser fácil, pero que no puede ser la más viable para solucionar alguna problemática. Entonces, siempre la recomendación un poquito es piensa en que tus cambios, cómo pueden afectar a otras personas. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Entonces, mira, también es importante que trabajas de forma frecuente en el conocimiento de tus aspectos físicos, mentales, sociales y emocionales. También te puede llevar a que reconozcas las condiciones del entorno que favorecen esas prácticas de cuidado. Pero también te puede llevar a identificar los riesgos que encuentras en el entorno y buscas alternativas para tener prácticas más seguras. Comprendes la importancia del cuidado contigo mismo y el de los demás. Y también trabajas día a día en elevar tu autoestima y la de quienes te rodean. Entonces, miren lo lindo que es poder trabajar en el autoconocimiento y cómo el autoconocimiento nos lleva a desarrollar una cantidad de cosas muy lindas. Pensar en ti, en tu estabilidad física, mental, social, en que obviamente en el entorno tengas prácticas de cuidado, en que identifiques y busques alternativas más seguras para tu cuidado y el cuidado de otras personas, en que entiendas lo importante que es cuidarte a ti mismo, ¿listo? Y obviamente en trabajar día a día en elevar tu autoestima. Esos son elementos supremamente valiosos por los cuales hay que trabajar, por los cuales invitamos a que de cierta forma explorémonos como seres humanos y reconozcamos con sus cositas lindas como cosas no tan lindas. ¿Listo? Entonces ya esta práctica aquí desde lo enfocarse, me permite el arte de enfocarse, practica el arte de evaluarte a ti mismo, realizando una valoración de conocimientos, de conductas, de ideas, de comportamientos y de acciones propias de ti desde el proceso de autoevaluación permanente. Por eso les decía,
Venga, el autoconocimiento debe ser un ejercicio constante, permanente. Bueno, cuando dejamos de lado eso, a veces terminamos teniendo reacciones que no son las más adecuadas. Entonces, enfócate en tu autopercepción, en tu autoobservación, en tu autoaceptación, en tu autoestima. Entonces, esa autopercepción entendida como la capacidad de poder percibir como individuo con un conjunto de cualidades, de características que son diferenciadores. La autoobservación que implica el reconocimiento de ti mismo, de tus conductas, tus actitudes y las circunstancias que te van rodeando. La autoaceptación entendida como reconocer que eres valioso y digno de ser querido y respetado a pesar de no ser perfecto. Y la autoestima, que es la valoración que sientes ante ti mismo. Entonces, mira que el autoconocimiento nos invita a estos 4 elementos. A una autopercepción, a una autoobservación, a una autoaceptación y una autoestima. ¿Listo? Y nos invita a constantemente hagámoslo. Hagamos una autoevaluación permanente de estos elementos. ¿Listo? Aquí tenemos 2 mensajitos. Profe, me ayuda con una pequeña orientación. Quiero trabajar una dinámica con los adolescentes. Le pregunté a sus padres sobre cualidades y defectos de sus hijos. Luego la idea es decir de sus cualidades y defectos y que sus padres, de acuerdo de lo que ellos mismos dijeron, separen y abracen a sus hijos. Bueno, ten cuidado porque puede ser también muy confrontativo. ¿Listo? Si lo haces con un grupo grande, puede ser, no puede ser tan positivo. Si lo haces con grupos pequeños puede ser lindo, puede ser supremamente lindo, pero ten cuidado en la forma como formulas preguntas. Digamos que hablar de defectos a veces es un concepto que no es tan lindo. Uno habla de las potencialidades que puede tener la persona y habla de las fortalezas y un poco de debilidades. ¿Listo? Debilidades como son cositas pues para trabajar. Entonces el defecto ya te etiqueta un poquito negativamente. Entonces uno trata se ha venido modificando un poquito esos conceptos. Ujú. Listo, chévere. Es mejor hablar de áreas de mejorar en lugar de efectos. Sí, chévere. Bueno, el FODA es que el FODA lo realizan las personas que conocen del tema. Eso siempre es importante tenerlo presente y hay que respetar. Uno en Colombia utiliza ¿qué? Un dicho que dice zapatero a tus zapatos. Entonces, si yo no sé qué es FODA, voy y lo busco en internet y lo hago tal cual y trato como de imitarlo, pues, porque tal cual no se va a hacer. eh, pero no conozco el tema y no conozco la profundidad de la técnica, pues no es la recomendación. ¿Listo? Porque siempre hay que respetar el conocimiento de la experticia de las profesiones. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces mira, aquí lo lindo. Vamos, este es nuestro primer ejercicio. Con este ejercicio, la idea es que cerremos hoy nuestra sesión, si ustedes se dan cuenta, es una serie de preguntas que nos permiten a nosotros entender, empezar a hacer el ejercicio de autoconocimiento. Alguien decía, pero ¿cómo lo hago? Ok, va, se empieza con diferentes ejercicios. Este es un primer ejercicio. Entonces los invito a que me respondan la siguiente pregunta por el chat y es, ¿cómo podría describirme quién soy? ¿Cómo, quién es Eleonora? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es todos los que estamos acá? Cada uno, por favor, respóndase esa pequeña preguntita. De pronto, si no la quieren compartir en el chat, perfecto, pero en su agendita, en sus apuntes, ¿sí? Vamos haciendo el ejercicio juiciosamente. Los que nos quieran compartir ahí su respuesta, pues súper. Los que no, no hay ningún inconveniente, pero sí traten de hacerlo solitos. ¿Listo? Háganlo porque hace parte de los ejercicios que realizamos precisamente para el autoconocimiento. Es una técnica organizacional que se explica en diversas áreas, desde lo administrativo hasta lo psicoemocional. Perfecto. Soy una persona muy empática, respetuosa y protector. Ay, qué lindo. Amable, soñadora, resiliente, noble, solidaria, capaz de perdonar, buena madre, etcétera. Uy, qué lindo. Soy una persona muy amable, me gusta ayudar mucho. Eso, súper lindo, esas descripciones, qué chévere. ¿Y cuáles son tus cualidades? Ahora identificamos cuáles son tus principales cualidades.
Soy Ana Carolina, una mujer agradecida. Ese es tu nombre, Ana Carolina. Hija de Dios, líder de líderes, creativa, soñadora, inteligente, servicial, amorosa y romántica. Soy muy servicial y amable, son tus cualidades. Buena dando consejos y apoyando. Alexis dice proactivo, autosuficiente. Ana dice soy una persona a la cual le gusta ayudar a los demás. Sin embargo, no me gusta mucho que me estén preguntando sobre lo que hago o dejo de hacer porque me parece que es personal. Bueno, listo. Solamente tus cualidades, solo tus cualidades. Entonces, ese me gusta. em, Ahí estamos leyéndolos a todos los que están escribiendo. Valentina, vergüenza, pero se fue la luz, pero mal, mal, mal. Lo que pasa es que hoy ha llovido mucho acá y de hecho ha sido difícil, un accidente también por las lluvias, todo. No sé, estoy aquí dando segunditos porque normalmente se va y vuelve, y fue lo que me pasó hace rato. Pero pues bueno, creo que ya abordamos bastantes cosas. Bien este Ahí ejercicio. estamos leyendo a todos. Por acá está Irma, Fabiola. Te escucho tan raro. Espérate, a ver. Qué bonito. Yo quiero ver como Santiago, yo quiero ver tranquila. Creo que ya volví, Valentina. Sí, sí, profe, ya volviste. Acá estamos, estábamos leyendo, sino que tenemos como un problema en Colombia, Venezuela y Latinoamérica. El problema de lluvias está fuerte, fuerte, Muy fuerte, fuerte. La profe está por lo menos en la capital y yo estoy bastante lejos de la capital y está lloviendo parejo. Creo que por lo menos ahí ya se frizó, entonces tranquilos que la clase está quedando grabada, ya estamos en lo último. Creo que ya acabamos, no estoy mal la clase de hoy, pero la profe que nos diga. Acá los estamos leyendo por el chat, creo que han sido muy participativos, les ha gustado, eso nos alegra sobremanera. En Venezuela tenemos un super ola de calor. Si quieres te regalo un poquito de agüita, si quieres con todo el cariño te mando un poquito porque no sé si se escuchan, pero está cayendo un aguacero fuerte, 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 y no que pues, gracias a Dios, lo que yo hago siempre es con los celulares, pues darle conexión al computador. Entonces, con todo el gusto, con todo, todo el gusto. Estamos acá trabajando por ustedes. Me gusta ser muy clara. De todas formas, ahorita póngale por ahí en 10 minuticos, 15 minutos, les envío como todo el despliegue de lo del pago. Recomendación a modo personal. Tenemos como 10 compañeras que están repitiendo el curso. Imagínense, lo están repitiendo porque les gustó todo tanto. Este es nuestro corteo. Sí, tenemos, acabamos de terminar uno y no lo pidieron para repetirlo. Entonces, aprovechen. Si pueden certificarse, la verdad, es una gran experiencia, es un conocimiento que puede aplicarlo cualquier persona. Yo como administrador lo estoy aplicando, no soy psicóloga, amo la psicología, pues no soy psicóloga, soy administradora y lo estoy aplicando, entonces aprovechen, aprovechen este momento, este diplomado, me parece que podemos ver también todas las partes, lo que la profesora explica de la psicología, pero la adaptación también nosotros en la parte humana, entonces ahí les dejo el material que trae, por favor, claro que enviaré mis respuestas por WhatsApp por tema eléctrico.
Bueno, aquí están ahora los temas. Hago el glosa. Denme un segundito, acá estoy leyendo el material que trae. El material trae todas las diapositivas que estamos trabajando en clase día a día. Trae ejercicios prácticos, trae el taller del domingo, trae unos videos educativos por parte de la docente y posiblemente estamos evaluando si vamos a meter algún libro, de pronto ir recomendándolo. Pero te doy fe, es decir, lo siguiente, ¿qué trae sí o sí 100%? Las diapositivas de clase, los talleres prácticos, los videos informativos hay unos que son de muñequitos, otros que son mucho más serios, que son de psicólogos, dando temas bastante fuertes de tratar. Entonces, hay como un despliegue ahí. Y también trae lo que les decía, lo que es el taller. El taller independiente es muy bueno, muy bonito y muy agradable porque nos evaluamos a nosotros mismos como seres humanos. Entonces, por eso es independiente, porque ni la docente que está capacitada se puede evaluar porque eso es algo de ustedes mismos, cómo están y cómo lo observan y cómo lo realizan. Por eso se trabajan los domingos de forma independiente a su vez. ¿Listo? Yo ahorita a ustedes les envío lo que les contaba, a cada grupo les envío como todo el despliegue del pago, entonces tranquilos, tranquilos, una cosa a la vez. Sino que me gusta desde el principio dar toda la información para que de pronto no existan ese teléfono roto que a veces se vuelve que es bastante incómodo. Bueno, entonces tranquilos. Con mucho gusto, Mateo, por ahí dice que estuve participando mucho. Me alegra que te haya gustado. ¿Qué otra pregunta por ahí se me escapa? Creo que nada más. Muchas gracias, con todo el gusto. Ya respondí el material de clase. Y ya, no hay más preguntas así. Ujú. Súper, Valentina, ¿ahí me escuchas? Sí, claro, profe, súper claro. Ay, súper, qué vergüenza con ustedes, pero son cosas que uno no puede controlar, esto de la luz. Cuando hay lluvias en Colombia, en ciertos territorios es más complejo porque se va la luz y perfectamente uno puede quedar sin servicio de energía por ahí unos días. Entonces, sí, discúlpenme ese cambiecito ahí. Pero bueno, digamos que el objetivo de hoy creo que lo vamos cumpliendo juiciosamente y es poder empezar con este tipo de preguntas que son supremamente lindas. Creo que por lo que estaba leyendo en el chat, ustedes estaban escribiendo juiciosamente, estaban identificando sus cualidades. Entonces ya escribieron quiénes son ustedes, cuáles son sus cualidades. Y estos ejercicios váyanlos haciendo así en su libretica personal y demás. ¿Cuáles son mis miedos, no? Eso también es importante identificarlo porque ya me identifico quién soy, qué cualidades yo puedo tener, cuáles son esos miedos que yo tengo, miedo a qué puedo yo tener, ¿sí? Ese ejercicio también es importante. Esa preguntita a veces uno no se la hace y cuando uno se enfrenta a situaciones que de pronto uno dice, uy, esto cómo me genera susto o miedo o otro nombre que ustedes le quieran dar a esa emoción, pues se confronta uno bastante y a veces uno se queda sin herramientas para manejar la situación. Entonces, en esa medida, siempre es importante que de cierta forma uno identifique esas cositas. ¿Listo? Entonces, Leonela dice, profe, una retroalimentación de las preguntas o mañana. Ahí vamos construyendo las respuestas de cada una pregunta. Ujú. Miedos que me confronten. Mira, chévere, Elizabeth. Gracias por los conceptos de datos. Súper, José. ¿Qué otro miedo tenemos por ahí? Vamos a ir trabajándole a esa partecita, porque siempre es importante identificar, ¿no? Cuando yo digo, no me enfrento o no me doy cuenta que tengo unos miedos y me tengo que enfrentar a esos miedos y me doy cuenta que ese es un miedo, a veces me quedo sin herramientas. Y por eso la importancia del autoconocimiento. ¿Listo? Vamos a ver. Ujú. Miedo a fallar. Listo. Súper. Pero bueno, creo, Valentina, por lo que yo estoy viendo, hablar en público, me van a conseguir lo que quiero y me frustra. Creo que la mayoría de personas se nos están despidiendo, es porque muy probablemente ya están cansaditos y demás. El Sí, objetivo mañana continuemos con estos ejercicios, entonces me parece súper lindo. Mira, aquí de miedo al rechazo, pero lo enfrento, miedo a exponerme, miedo a dejar cosas para después o fallar, entonces propongo lo siguiente. Mañana seguimos explorando estas respuestas porque parte de este ejercicio nos da continuidad a los siguientes ejercicios. Entonces, pues nada, yo simplemente les agradezco por este espacio de conocimiento y pues nada, por sus palabras también. Creo que estamos visualizando que es importante conocer sobre esto y pues nada, los esperaré en la sesión del día de mañana. Bueno. con el permiso de ustedes, voy a parar.